A veces la vida se convierte en un escenario donde el bien y el mal parecen confundirse, donde la justicia humana se muestra débil y donde los inocentes parecen cargar el peso de culpas ajenas. En el caso de Derek Rosa, ese joven señalado por el mundo entero sin que se haya escuchado su verdad, hay algo más profundo que un proceso judicial. Hay una batalla espiritual, no solo entre abogados y fiscales, sino entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la inocencia y la manipulación. El mundo tiene la costumbre de señalar antes de escuchar, de juzgar antes de entender y de condenar antes de amar. Pero la fe nos enseña que Dios no actúa según el ruido, sino según la verdad del corazón. La historia de Derek nos recuerda cuántas veces en la Biblia hubo inocentes que fueron llevados ante tribunales injustos. Y sin embargo, Dios estaba trabajando en silencio, preparando una vindicación, preparando una redención más poderosa que esa acusación. Jesús mismo fue acusado falsamente. Lo llamaron blasfemo, lo señalaron, lo humillaron y lo entregaron a juicio manipulado. No hubo pruebas, solo odio, miedo y manipulación. El pueblo gritaba: crucifíquenlo, y los jueces, presionados por las voces, cedieron. Pero detrás de esa aparente derrota se escondía el plan de salvación. Y eso nos enseña algo espiritual, que a veces los juicios más injustos son los escenarios donde Dios demuestra que Él sigue teniendo la última palabra. Cuando un joven como Derek Rosa es expuesto al mundo entero, humillado, sin voz, sin una defensa aparente, lo espiritual se activa. Es como si el cielo observara lo que el hombre hace con el inocente. Es como si el juicio terrenal se convirtiera en una prueba de corazón humana. ¿Seremos capaces de ver más allá del titular? ¿Podremos nosotros como seres humanos orar por alguien sin conocerlo? ¿Podremos clamar misericordia en vez de repetir condénenlo? La historia de José en la Biblia tiene ecos en este caso. José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Lo encerraron, lo olvidaron, lo difamaron, pero desde la oscuridad de la prisión, Dios lo estaba formando. José no sabía que su encarcelamiento sería la antesala de su propósito. Desde su soledad, aprendió a interpretar sueños y a aprender el corazón de Dios. Y cuando llegó la hora, fue sacado del encierro para gobernar Egipto. Tal vez Derek no está en una cárcel simplemente por casualidad, sino en un proceso donde Dios, de una manera misteriosa, está formando algo invisible. Está formando paciencia, fe, propósito y tal vez una misión que él aún no comprende. Porque la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas cooperan para bien. Incluso el dolor, incluso la traición, incluso la calumnia. Y cuando uno entiende eso, deja de maldecir el proceso y empieza a mirar el propósito. El dolor de ser acusado sin prueba no solo hiere la carne, hiere el alma, pero también purifica el espíritu. Cuando alguien pierde todo, hasta su reputación, y solo le queda a Dios, entonces descubre lo que realmente significa confiar en Dios. Muchos dicen: yo confío en Dios, mientras todo le va bien, pero la verdadera fe se mide cuando el mundo se pone en tu contra. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es exactamente lo que este caso representa en lo espiritual. Una oportunidad para vencer al mundo, para creer cuando nadie cree, para mantenerse firme cuando todo se derrumba. Hay una abuela, hay un papá, hay una familia, una comunidad, hay una hermana que está ahí. Hay una comunidad entera que ha sido señalada por amar a Derek. Y eso también es una enseñanza, porque amar en medio de la crítica, defender a quienes todos condenan, requiere una fe extraordinaria. Jesús amó a Pedro cuando lo negó, amó a Judas cuando lo traicionó, amó al ladrón en la cruz cuando todos lo despreciaban. El amor verdadero no se rinde ante el qué dirán.
El amor espiritual se mantiene firme aunque la multitud no entienda. Este caso no solo revela la fragilidad del sistema judicial, revela la necesidad de compasión espiritual. ¿Cuántos jóvenes hoy están siendo juzgados en silencio, en sus casas, en sus escuelas, en las redes sociales, por errores que no cometieron o por apariencias que otros fabricaron? ¿Cuántos llevan cadenas invisibles solo porque nadie se tomó el tiempo de conocer su historia? La enseñanza espiritual es clara. El juicio humano puede errar, pero el juicio de Dios nunca falla. Dios conoce lo que los ojos no ven, conoce el momento exacto en que la verdad saldrá a luz y a veces permite la oscuridad para que el brillo sea más fuerte. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, el gobernador le preguntó: ¿no oyes todo lo que testifican contra ti? Y Jesús guardó silencio. Ese silencio era poder, no era cobardía, era confianza en el Padre. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Hay silencios que provocan movimiento en el cielo. Tal vez el silencio de Derek, su mirada, su calma, no sean señales de frialdad, sino de un alma que aprendió a refugiarse en Dios porque el mundo no le ofreció justicia. En el Salmo 37 podemos encontrar la palabra que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te impacientes a causa del que prospera en su camino. Pero la verdad tiene un destino eterno. La verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo. Si uno mira con ojos espirituales, este caso nos confronta con nuestras propias reacciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado sin conocer? ¿Cuántas veces compartimos una noticia sin discernir? ¿Cuántas veces repetimos una historia sin pensar que detrás de ella hay un corazón, hay un hijo, hay una madre, hay un alma que sufre? La justicia de Dios no se mueve por titulares ni por aplausos, se mueve por la pureza del corazón. Hay quienes dirán: si es inocente, ¿por qué Dios lo permitió? Y la respuesta está en Job. Job no hizo nada malo, pero Dios permitió que el enemigo lo tocara para probar su fe y mostrar su integridad. Job perdió todo, incluso la comprensión de sus amigos, pero al final Dios le restituyó el doble. Lo que parece pérdida en el plan de Dios es una preparación. Dios no siempre explica, pero siempre revela. No siempre actúa rápido, pero siempre actúa justo. Y cuando la justicia de Dios llega, lo hace con una fuerza que ningún juez, ningún fiscal puede detener. En un sentido espiritual, este caso también representa a Cristo mismo en cada generación. El inocente que carga culpas que no son suyas. El justo que sufre por los pecados del mundo. El joven cuya voz fue silenciada, pero cuya historia está destinada a hablar más fuerte que sus acusadores. Por eso, más que una tragedia, esta historia puede convertirse en un testimonio. Porque si Dios transforma el dolor en el propósito, lo que hoy parece una prisión puede mañana convertirse en un púlpito. Lo que hoy parece un final, mañana puede ser un comienzo. Dios no está ausente, está escribiendo algo que aún nosotros no comprendemos.